Bueno, acá tengo una pregunta que dice, si los peruanos deberían pagar entrada, los pobladores del lugar deberían pagar otra tarifa más elevada. Nosotros tenemos por norma que los pobladores no pagan entrada a la visita al sitio arqueológico y al Museo Bruni. No tenemos un cobro, es gratuito, no pueden venir con su familia a la vez que ellos quieran, ¿no? Y en cuanto a los residentes de Lambayeque, eso ya es un poquito difícil que nosotros lo podamos decidir porque eso tiene que hacerlo el Ministerio de Cultura a través de una resolución, aunque existe una disposición de que el primer domingo de cada mes es gratuito. Yo creo que ya un día al mes es algo, ¿no? Tal vez eso puede ampliarse con el tiempo, pero lo importante es que existe ya una norma, que es un primer paso, que el primer domingo de cada mes, en todos los sitios arqueológicos y museos del país, el ingreso es gratuito, ¿no? Bueno, en realidad, voy a comentar también esta pregunta porque nos compete, creo que a toda política. En realidad, las políticas del Estado, si hacen esta gratuidad, debe ir acompañada con un aporte del Estado. Porque no se puede exigir que los museos den gratuitamente si están condicionados para un flujo de gente que, por ser gratuito, genere una mayor complejidad de atención. Yo lo digo, por ejemplo, en la Huaca de la Luna es casi imposible, porque nosotros todas las visitas son guiadas, y los guías nos cuestan. Si el Estado pone una parte de eso, perfecto. Entonces yo creo que hay una cosa que hay que mirar perspectiva de cada situación y cada condición, ¿no? Porque no se puede pensar en un sentido muy populista. Claro que es la educación, pero la educación tiene sus limitaciones en tanto y en cuanto el Estado se responsabilice de eso. Pero si el Estado da una norma y da la vuelta y dice, arréglense a los que funcionan ahí, acomode el lugar, me parece que no es una buena norma. En cuanto a la parte, a una pregunta que me tocaba, es la actividad artesanal realizada en la Huaca del Sol y la Luna, ¿están articuladas con el gobierno local? Sí, con el gobierno local, tanto de la municipalidad como de la provincial. Hemos tenido, al comienzo tuvimos muy malas relaciones, pero ¿por qué? Porque con el distrito de Moche, los campiñeros no se llevan bien, no se sentían miembros de la comunidad del distrito de Moche. Ellos, los campiñeros, se sentían verdaderos y descendientes de los mochicas, los otros no lo eran. Entonces, unas relaciones muy sui generis que se van partiendo. Entonces, ya después, cuando la municipalidad les ha dado una serie de servicios recién, hemos podido tener una mayor conflictividad y en los últimos años las relaciones con las autoridades ediles han sido de las mejores y estamos compartiendo trabajos conjuntos y relaciones y potencialidades. No es fácil, digo, pero esa es la perspectiva y realmente los artesanos ahora tratamos de hacer actividades como ferias, tanto en el distrito de Moche como en Trujillo, que sean compartidos y auspiciados por las autoridades locales. Yo quiero compartir también lo que acaba de decir Santiago, en el sentido de que los museos deberían ser gratuitos para los peruanos y muy especialmente para las comunidades que están en torno a los monumentos, obviamente subvencionados por el Estado. Lo que ocurre, como todos sabemos, en otros países, por ejemplo, el ingreso a los museos es gratis, totalmente gratis, y es subvencionado por el Estado, ¿cierto? Pero en este caso nuestro, por ejemplo, los niños pagan un sol para ingresar, pero a veces no quieren pagar un sol, pero si se van al pueblo de Magdalena de Cao o se van a otro sitio, gastan 5 soles, pero no quieren pagar un sol para poder ingresar al museo y ver el monumento, ¿cierto? Pero bueno, obviamente la tarifa lo ha puesto el ente estatal, que es el Ministerio de Cultura, y eso se respeta en el país y todos respetamos eso. Con relación a la pregunta que dice, se está gestionando la puesta en valor de las rutas turísticas, Huanchaco, Cartayo, El Brujo. No hay nada en este momento sobre esta gestión de puesta en valor de estas rutas turísticas. Nosotros estamos trabajando en el Complejo del Brujo 26 años, estamos potenciando, como ustedes han visto, el lugar y seguramente esto se va a extender. Hemos estado apoyando también ya y seguimos apoyando en Mocoyope.
La idea es que, y es una idea que nace de Ricardo Morales, en el sentido de que los gestores debemos trabajar a nivel de cuencas. Es decir, hacer circuitos turísticos en todo el valle, no solamente en un solo sitio. Obviamente esto responde a mayor financiamiento y el Estado debe participar y Ricardo nos hablaba en clases de que el caso de Chanquillo, por ejemplo, Chanquillo, que hay una buena gestión en Chanquillo, pero aparte de Chanquillo hay monumentos extraordinarios en la zona, en el Valle de Casma. Y entonces tenemos que mirar a futuro para poder gestionar cuencas, recuperar, rescatar los monumentos arqueológicos que están en estos sitios. Y de aquí nace algo interesante. Los jóvenes arqueólogos que están saliendo de las universidades en este momento tienen que casarse con sus huacas. Es así, definitivamente. Por ejemplo, tenemos el caso de Pañamarca, en el Valle de Nepeña, que es un lindo monumento con hermosas pinturas murales, han habido proyectos de investigación, pero si hay un gestor que pueda comprometerse de por vida con este monumento, va a haber muy buenos frutos, no solamente en los aspectos que nosotros hemos hablado el día de hoy, sino también apuntando siempre a la comunidad, apuntando siempre a los niños del que ha hablado claramente nuestro colega Carlos Wester. La otra pregunta que siempre nos hacen cuando tenemos la oportunidad de dirigirnos al público es de que ¿se puede afirmar de la presencia del matriarcado en la cultura peruana? Y me está mirando la doctora María Elena Córdoba. Sí. Yo creo que sí, y ya tenemos varios hallazgos sumamente importantes con relación a tumbas de jerarquía, de alto estatus de mujeres. El problema era que no se había tenido la oportunidad hace décadas atrás de descubrir tumbas importantes de mujeres. Y como mencionaba Carlos Wester, solamente conocíamos la información histórica de las famosas capullanas en Piura, que eran cacicas, jefas, mujeres muy serias y además mujeres muy bellas. Muy bellas, con el cabello largo, con un capuz negro que venía desde el cuello hasta los tobillos. Esas eran las capullanas y tenían el mando. Pero no teníamos evidencias en épocas prehispánicas, de tal manera que nosotros como Fundación Vice hemos tenido la gran fortuna de descubrir a una dama muy importante que primero fue conocida como la dama de los tatuajes. Algunos le llaman la dama de Cao y nosotros formalmente le llamamos la señora de Cao. Entonces, ella, como ustedes han visto, tiene todos los emblemas de poder, tiene las porras con ella, que son artefactos de mucho poder, y sí podemos asegurar definitivamente que sí ha existido el matriarcado en el antiguo Perú, y yo termino diciendo que vivan las mujeres. Eso lo ha dicho para asegurar el desayuno, no se preocupe. Si no estuviese acá no diría nada. Hay un tema que es preocupante, el de manejo de museos. Yo no creo que los museos deban ser gratis. Los museos cuestan. Todos los que manejamos este tema sabemos que los museos de Lambayeque anualmente son deficitarios. Todos marcan rojo. Están aquí todos los colegas que pueden decir si miento. Las estadísticas de la unidad ejecutora son bien claras. ¿Por qué? Porque a papá gobierno se le ocurre, dice, 3 días libres, ¿no? 3 días libres destruyen todo porque son escolares que son difíciles de controlar. El mantenimiento es caro, la luz cuesta, todo cuesta. Entonces yo creo que hasta el agua cuesta. ¿Por qué no pueden pagar el museo? Al final no pueden pagar un sol, pero salen al parador y toman una gaseosa de 2,50 soles. Entonces el ómnibus que los traslada hasta el sitio no les hace el descuento ni los lleva gratis. Es que aquí hay una cuestión elemental. Si queremos establecer un criterio, que todos paguen,
Ahora, que cuánto pagan o cuánto no pagan, si el extranjero debe pagar más, esas son cuestiones que a veces marcan una historia triste, porque dicen que estamos marginando al extranjero, pero cuando vamos a Europa y no somos de la Unión Europea, pagamos más que ellos, entonces no es justo. Entonces, por ejemplo, un boliviano, un ecuatoriano va a Machu Picchu y paga como extranjero, como nórdico, debería pagar pues como le llama la Corporación Andina. Entonces, esas son cosas ya de manejo de los grandes sabios de quienes manejan el turismo en Lima. Sí, porque es bien sencillo. Una vez un señor operador, llegaron dos barcos, dos cruceros, y eran más de 1000 personas, más los 400, 500 que recibimos diarios, bien suelto de huesos, me dice, mira, yo te envío a la gente, tú ve cómo los atiendes. Esa es una irresponsabilidad. Falta de planificación, falta de seriedad, no hay nivel profesional, etcétera, etcétera. No voy a perder mi tiempo en eso porque va a seguir igual. Hay una... ¿Tú dijiste otra cosa, creo? No, lo de las mujeres no estoy de acuerdo. Gestionando la puesta en valor de la ruta. Sí, sobre este tema de cómo se puede manejar un sitio arqueológico, creo que si trabajamos bien con Plan Copesco podríamos articular varios sitios. Lo que falta es conectividad, lo que falta es seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esas son cuestiones de planeamiento. Y creo que como Arqueonorte podríamos dar algunas sugerencias para que Lima no nos vea como un sitio en donde ellos pueden enviar todo lo que quieran y después nos encontramos con que no tenemos capacidad de atención. La capacidad de carga no solo es física, también es funcional. Si nos llega mucha gente y no tenemos los suficientes guías para atenderlos, van a ir con una opinión bastante ingrata del sitio. Las imágenes se destruyen muy rápido. Hay una pregunta que va directamente con los planes de conservación y mantenimiento de la Huaca del Sol y el núcleo urbano. ¿Por qué cuando paso con turistas, este es un guía entonces, que paso con turistas extranjeros, como peruano siento vergüenza de ver que otras personas botan basura? Hay una cuestión, pues, que ya los proyectos hemos pasado a un nivel de municipalidad. Entonces, Santiago y Ricardo son los alcaldes de la Huaca Moche. Nosotros no podemos solucionar problemas de ese nivel. Sensibilización, eso está bien, talleres. Pero a nosotros, por ejemplo, siempre nos piden nuestro mini cargador frontal para ayudar en la limpieza. Y tenemos que poner nuestro personal mientras la gente nos llama porque tienen basura en su techo, en su azotea, para que lo bajemos y lo llevemos también. Esta no es nuestra función. Entonces, aprendamos a distinguir las responsabilidades y sobre todo las competencias. Si no llegamos a eso, pensamos que un proyecto arqueológico tiene que hacerles su posta médica, tiene que hacerle una serie de necesidades que son de carácter colectivo. El resto creo que ya no es necesario conversarlo. Es sobre un problema que tuvo con el policía, que le llamó la atención como si fuese huaquero, pero que no era, en fin. Los huaqueros, lo importante, y esa es una cuestión de producto de estos trabajos, es que se ha ahuyentado todo ese grupo de... ¿Cuál es el valle donde más se huaquea? Virú. No hay proyectos ahí. No hay presencia física del investigador, del Estado. Entonces, esa es una cuestión bastante delicada. Si por una cuestión tan simple nos incomoda que nos hayan confundido con huaquero, creo que lo importante es demostrar que uno está contribuyendo con la conservación del monumento. Si ustedes van a la Huaca del Sol, y con esto termino, por el puente de Murgia que le llamo yo, una carretera de 2 carriles y un puente de 1 carril, o sea, la superinteligencia, ¿no? Ahora, ¿qué resulta? Que ya no se va a ver la Huaca del Sol. Ya tenemos 3 edificios, uno de 3 pisos, otro de 2 y un tercero que se está construyendo. Es lo que en quechua se dice el buffer zone, ¿no? ¿Recuerda? Se está tuburizando ese sector. Por una cuestión, además, no planificada, porque esa fue una improvisación del gobierno regional de entonces.
¿Qué hacemos nosotros como simples proyectos? Si no tenemos la fuerza jurídica o institucional para oponernos a una situación así. Al final lo hicieron, mejoraron la condición del puente, pero para que tengan una idea, los planeamientos de desarrollo regional deben integrarse a lo que nosotros estamos pensando o que nos llamen, y también nosotros debemos integrarnos a ellos para que no nos pesquen de sorpresa con este tipo de obras, que son realmente ingratas, ¿no? Gracias. Bueno, acá hay una pregunta que nos hace Aldo Bolaños. ¿Qué piensan hacer con los monumentos sin protección, que son miles? Bueno, lo que estamos haciendo es cumplir con la ley, incluso en condiciones bastante adversas, sin presupuesto. Solo el año pasado, 2015, tuvimos 9 intervenciones en diferentes sitios con nuevas invasiones, por nuevas ocupaciones, 9. Esas 9 intervenciones han significado un costo, porque obviamente no está presupuestado. La invasión se da y hay que, de acuerdo a ley, ahora hay una que nos ayuda mucho a poder actuar inmediatamente con el procurador del ministerio, la 30230, y hay que sacarlos. Y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? En lo que está cerca a nosotros. Efectivamente hay miles de sitios, no hay presupuesto, lo acaba de decir Ricardo, en los sitios en donde no hay proyectos es todavía más difícil, porque el proyecto de alguna manera, su presencia ayuda. Y eso es una cosa que nadie lo puede negar. Entonces lo que nos queda a nosotros, en una situación desventajosa, no hay presupuesto, todos los sitios no tienen guardianes, a todos los sitios no podemos llegar rápido, ¿no? Nos invaden, por ejemplo, en Farfán, que han sido 2 o 3 veces que hemos tenido que acudir, son 2 horas de acá, de Trujillo, lo hemos hecho. Y en esas 9 intervenciones que no nos arrepentimos, las hemos hecho, nosotros ahora cargamos denuncias por abuso de autoridad. Yo tengo que rendir mi manifestación hoy en la tarde, ¿verdad?, de una de ellas, de Quebrada de Santo Domingo, ¿no? Hicimos intervenciones para retirar las instalaciones y el resultado es que tanto al procurador como a mí nos han denunciado. No solo por abuso de autoridad, sino por daño agravado también. Entonces, tengo que ir ahora a rendir mi manifestación. Eso es lo que hacemos y eso es lo que seguiremos haciendo. Agota, sí agota, pero hay que hacerlo. La ley nos dice que no debemos permitir invasión nueva y en lo que va por lo menos de nuestra gestión no hay una sola nueva. Anteriormente sí hay. Y hay ocupaciones de muchísimo tiempo. Y la otra pregunta que hace Aldo es para Santiago, así es que le paso la… Sí. Yo tengo varias, ¿por qué me preguntan a mí tanto? Bueno, dice, explique cuál es el avance para sacar a los invasores de Chanchán. Ok. En el año 85, incluso fines del 84, se hace un primer empadronamiento de quienes estaban en ese momento posesionados en Chanchán. Hay aquí algunos de los policías de turismo que en ese momento nos acompañaron, ¿no? Teníamos todas las amenazas posibles, ¿no? Todas, juntas. Se hizo un empadronamiento y se verifica que habían 182 ocupantes, aprox, no recuerdo bien exactamente, pero eran 182. César está aquí, me confirma que es así. 182 ocupantes. ¿Y qué hacemos nosotros? En principio, hacemos un debido proceso. Recurrimos al Poder Judicial. En ese tiempo estaba vigente una ley diferente, la ley coactiva,
que fue dada en la época de Velasco, y era dura. Con esa ley y con la 24047 tan criticada en ese momento, logramos nosotros que la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia confirmara las acciones ejecutivas, ¿no?, coactivas que debíamos hacer. Y se retiran varias instalaciones, se retiran las instalaciones clandestinas que estaban allí. 182. Con el transcurrir del tiempo, se dicta una ley, conocida como la Ley Chan-Chan, 28261. Esa ley establece una compensación para quienes acreditaran posesión hasta antes del 1998. Para entonces, esos 182 que se habían verificado, se convirtieron en un montón más, porque la comunidad campesina de Huanchaco empezó a entregar como estampita, títulos de posesión le llamaban. Y no solo eso, sino que esta ley Chan-Chan establece que debía hacerse un reglamento que hasta ahorita no se hace, y que en ese reglamento se debía diseñar el procedimiento para compensar a esas posesiones y entregarles vía chavimochic o qué sé yo, terrenos. Entonces, nosotros ahora estamos esperando el reglamento, que en este momento está en la PCM, ¿no? La PCM tiene ya la propuesta de reglamento que hizo una comisión nombrada por el Ejecutivo y que era multisectorial, y que ese proyecto lo entregó en el año 2014, abril del 2014. Estamos esperando que nos dice el reglamento para poder seguir con el tema de estas desocupaciones que creo que en muchos de los casos, miren ustedes, han vuelto a posesionarse de lo que ya entre el 85 y 2006 habíamos en un largo proceso legal, con una sentencia legal, habíamos logrado retirarlos. Yo les quiero señalar que fui parte de ese proceso, ¿no? Fue muy dramático, fue muy doloroso, ojalá no se repitiera más, pero en ese momento actuábamos con un mandato legal y lo hicimos. Del 100% de visitantes a Chan-Chan, ¿sabe usted qué porcentaje visita el museo de sitio? Más o menos es lo mismo. El billete de visita incorpora no solamente el monumento, sino también el museo de sitio. Como nuestro museo ha estado, como les contaba, bastante pobre, ¿no? Muchos ya iban, daban una vuelta y salían. Ahora lo hemos mejorado un poquito, no a los estándares que queremos, pero confiamos en que con este presupuesto de hasta 38 millones nos han asegurado de Plan Copesco podremos nosotros ofrecer una mejor presentación. Los trabajos de excavación en la Huaca Toledo están siendo duramente criticados. ¿A qué se debe? No conozco las críticas. Si me las dicen, podremos contestarlas, ¿no? Si son críticas con fundamento, con argumento, podremos nosotros evaluarlas. No conozco yo que se haya criticado los trabajos que estamos haciendo en Toledo, pero me encantaría conocer esas críticas, ¿no? Si son fundadas, si son objetivas. En cuanto a la sostenibilidad, ¿qué proyectos, programas o planes contemplan arborizaciones o aparición de espacios verdes en sus áreas de trabajo? Si se refiere a Chan-Chan, en el plan maestro, el plan de manejo está establecido. Y nosotros lo que tenemos que hacer es seguir las orientaciones que ese plan nos propone. Efectivamente, deben haber áreas verdes en algunos espacios o deben recuperarse
las áreas de cultivo prehispánico, si es que es factible hacerlo. En todo caso, nosotros no podremos proponer, digamos, en contra de lo que ya está establecido en esa planificación, en ese instrumento de gestión del bien, cosas distintas. Más bien, lo que ahora, a través de estas ocupaciones ilegales se establece, es eso precisamente. Yo recuerdo mucho en el año, cuando empezamos la recuperación, le llamábamos nosotros del complejo, había, por ejemplo, un sembrío de alfalfa y ají escabeche en el patio ceremonial de Chayhuac, ¿no? Y frutales alrededor que con una canaleta remojaban diariamente los muros perimetrales, incluso pozos de agua. Entonces, eso es lo que nosotros hemos intentado erradicar desde esa época, ¿no? ¿Cómo se aplica el sistema de gestión de proyectos en los diferentes proyectos arqueológicos? ¿Existe algún proyecto arqueológico actualmente en los que se esté aplicando? El señor Miguel Escate nos pregunta, el sistema de gestión de proyectos, nosotros más bien incorporamos los proyectos de inversión dentro del tema del sistema de gestión del bien y tratamos de enmarcarnos dentro de lo que es bueno para la conservación del sitio, priorizando en los proyectos de inversión aquello que o aquellos sectores o aquellos espacios en donde se prioriza, digamos, una demanda, una atención o una necesidad. ¿Qué perspectivas de desarrollo considera que tiene la gestión de patrimonio arqueológico de arte rupestre en la costa norte? Considerar en su respuesta el caso de la zona intangible Quebrada Santo Domingo, ubicada en Laredo, que ha sido afectada por una invasión que aún carece de protección efectiva e investigación por parte del Estado. Efectivamente, como les decía, el año pasado nosotros en Quebrada Santo Domingo hemos intervenido incluso hasta en 4 ocasiones. Y esas 4 ocasiones han significado que nuevamente la gente vuelva. Se han sacado miles de metros de instalaciones para riego, ¿no? Que han dañado efectivamente las estructuras. Se hizo varias intervenciones, se han retirado esas instalaciones y después de un tiempo nuevamente vuelven. Es un tema que no ha concluido y que estamos permanentemente monitoreando y permanentemente haciendo inspecciones por el sitio. Definitivamente es importante nosotros conseguir presupuesto para ejecutar proyectos en estos lugares, que de una u otra manera garantizan, digamos, que el sitio esté vigilado, que el sitio no sea proclive a este tipo de invasiones. El principal problema, señores, señoras, y ustedes lo saben, es el tema de presupuesto. En La Libertad, solamente los proyectos de inversión están en Chanchán, por parte del ministerio, ¿no? Les presenté un cuadro de los proyectos que hemos hecho en Chanchán. Recién, como una estupenda noticia de hace un mes, algo así, nos han pasado de Lima, ¿no?, para opinión y para saber si nos haremos cargo de un primer proyecto de inversión en Huaca Los Reyes, lo cual nos ha dado una alegría inmensa, ¿no? Y por supuesto hemos dicho que sí, que asumimos el reto y que nosotros a partir de la Ejecutora 9 lo podemos asumir, lo que antes era un tema que lo manejaban desde Lima. Entonces, estoy convencida que si abrimos proyectos de investigación en los sitios arqueológicos en varios de las provincias de nuestra región, nosotros estaremos cumpliendo no solamente el tema de la investigación y de los nuevos aportes al conocimiento, sino también de la protección y de la defensa de los sitios arqueológicos. Sin presupuesto es imposible. 15.000 sitios que tenemos aprox en La Libertad, solamente de los que estimamos que hay, de ellos solamente 1.800 arqueológicos declarados y con poligonales que no están totalmente
saneadas, totalmente precisadas, es muy difícil realmente garantizar que los sitios no sean afectados. Hacemos lo posible dentro de las posibilidades presupuestales que tenemos. Tiene 50.000 segundos. Es una pregunta que dice, ¿se está gestionando la puesta en valor de las rutas turísticas, en este caso Chotuna, Chonacá, Playa Nailán, Caleta, San José? Sí, nosotros estamos planteando que haya una ruta de Lambayeque que pase por Chotuna, Chonacá y que termine en la playa de San José. Lo que pasa es que esa ruta necesita que la carretera, ¿no?, la vía de acceso, sea tratada adecuadamente, para lo cual hay un proyecto en el gobierno regional ahora para su ejecución. Solamente estamos esperando de que esto haya una decisión de parte de la autoridad regional, en este caso el presidente del gobierno regional, para ejecutar la obra de la carretera que une Lambayeque con Chotuna y San José. Porque no solamente hay que pensar en la ruta turística, esta es una ruta que también va a servir a los agricultores para que saquen sus productos, ¿no? Esa ruta va a servir a los ganaderos para que movilicen sus productos hacia la ciudad de Lambayeque y viceversa, San José. Esa ruta también va a servir para movilizar a los pescadores de pesca artesanal. Entonces ahí tenemos una demanda que no solamente pasa por el tema turístico, sino pasa principalmente y prioritariamente por el tema del desarrollo local, los ganaderos, los agricultores y los pescadores, ¿no? Otra pregunta es, ¿cómo participa la comunidad campesina en el proyecto de Chonacap? La comunidad campesina participa desde que por primera vez hemos ido al lugar. Nuestro principal aliado, yo creo que el más importante, es la comunidad campesina. Más allá de la dirección que tenga, es decir, porque a veces entra en conflicto, ¿no? Hay un presidente, este presidente no es reconocido, pero nosotros estamos aliados con la institución, con la institucionalidad, que es la que agrupa a los más de 1.500 comuneros. Y participa porque los comuneros trabajan en las excavaciones arqueológicas, participan de los proyectos de inversión pública que el Estado desarrolla en la zona. El 95% de los trabajadores del proyecto son de la zona y son comuneros y tienen participación en las actividades, así como también las esposas, ¿no? Después dice aquí, ¿cómo quedaría el señor de Zipán en la historia lambayecana con la presencia de la sacerdotisa de Chonacap? Yo creo que es una pregunta un poco, tal vez no estuviera. Eso lo va a responder el doctor Ava en la tarde, ¿no? Yo creo que queda mejor que nunca, porque esta es una prueba, la tumba de Chonacap es una prueba inequívoca de la continuidad que hay en los personajes de élite, en el poder, en el territorio de Lambayeque, y en el esplendor que tienen estas sociedades, ¿no? Y entonces los personajes que se han acabado solamente de las tumbas de Zipán, de Sicán, y todos los personajes de élite que existen en el norte, consolidan un territorio con personajes que conducen a una población con roles, ¿no?, con actividades. Entonces creo que es mucho mayor ahora el auge de la arqueología en el norte y del turismo y toda la actividad complementaria, porque a propósito de ello es importante mencionar que el doctor Alba encabezó y lideró un grupo en el 87, pero que después de 30 años todavía se siguen haciendo importantes descubrimientos, pero más que ello importantes trabajos científicos. Entonces eso habla de que el territorio de la costa peruana, de la costa norte, se ha consolidado como un gran territorio de arqueología peruana, ¿no?, que se hace arqueología como se hace en el resto del país. Y finalmente, ¿cómo se explica la presencia de espóndilos en casi todos los sitios arqueológicos? Bueno, existe desde épocas muy tempranas, desde el arcaico, una relación muy estrecha, ¿no?, para la extracción de espóndilos. En sitios como Ventarrón, por ejemplo, se han encontrado evidencias de espóndilos, de trombus. En sitios como Caral también, ¿no?, los personajes que aparecen representados en el arte del formativo tienen la presencia de estos bienes.
que están muy vinculados al tema del agua. Entonces eso habla mucho no solamente de la relación, el significado simbólico, sino de cómo los grupos humanos tienen una presencia en las costas del Ecuador para extraer estos recursos o para movilizarlos, pero que en la época Lambayeque tiene un insospechado, ¿no?, volumen de ingreso al territorio, más que en la época mochica. Aquí vemos grandes grupos de usos, ¿no?, grandes, como por decirlo, ¿no?, yo no quisiera que se malinterprete, por decirlo, como compañías que extraen este producto y lo movilizan por toneladas, ¿no? Por eso reitero, compañías así entre comillas. Cuando dije la gratuidad, ¿no?, dije que la relación entre el museo y la comunidad no debe ser vista solo por el pago de un boleto. Yo me refería a la relación que el museo construye con la comunidad. No que los museos sean gratis y no se van a molestar acá mis colegas, ¿no?